Pocos santos tienen una presencia tan clara en el año litúrgico. Por supuesto, María Santísima o la Bienaventurada Virgen María, muchas fiestas, especialmente la de la Inmaculada Concepción y la Asunción, pero su presencia va más allá de estas dos festividades, por nuestras devociones, por la liturgia de Navidad, de Adviento. Pero San Juan nos regala su presencia en dos fechas, la del nacimiento, hoy solemnidad, y el 29 de agosto, el martirio. Y además, por supuesto, en el tiempo de Adviento, en la tercera semana, donde pareciera centrarse la liturgia en este que anuncia el nacimiento de que va a venir. Quiero partir de la frase con la que casi termina el texto de hoy del Evangelio. La gente, no solo el papá o la mamá, como sucede cada vez que tienen un hijo, a veces alguien muy cercano, el abuelo, la abuela, cuando mira a una criatura, sobre todo a alguien que es mayor, piensa en el futuro y se pregunta, ¿cómo se preguntaba la gente, qué llegará a ser de este niño? ¿Qué será? Además, a nadie se le ocultaba que era un niño especial, como decimos, este es un chico especial. Sus padres eran ancianos. Ella era llamada la estéril, la madre. Lo cierto es que cuando llegó el tiempo, ahí está Juan. Y el Evangelio de hoy nos regala una pequeña, no discusión, pero un diálogo acerca del nombre, parecido a lo que ocurre a veces en las casas. ¿Qué nombre le van a poner? Y a veces discuten el papá, la mamá, que esto, que el otro, si un pariente, si este, el otro. Hoy en día hay nombres muy originales. Algunos de ellos no sabemos ni siquiera lo que quieren decir. Pero más allá de esto, aquí hay una pequeña, no digo pelea, pero sí discusión con la gente. ¿Pero cómo, Juan? No hay nadie en la familia. El padre se llama Zacarías. Juan significa Dios es favorable, es compasivo. O también el hombre fiel a Dios. El nombre. Zacarías entonces, después de haber dicho esto, habla porque se había quedado mudo desde el día en que le fue anunciado que sería padre. Y otra frase dice, la mano del Señor estaba con él y él crecía, se fortalecía en su espíritu. Lucas en su Evangelio nos regala una frase parecida o análoga cuando habla de Jesús, que crecía. Resume toda la vida de Jesús desde los 12 hasta los 30 años, cuando comienza su vida pública, diciendo que crecía el niño en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Toda una vida y todo un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Si algún día Dios nos pide en el oído del corazón madurar, es que nos quiere ver crecer no solo en edad, físico, no solo en sabiduría, la comprensión de las cosas, sino en gracia, que es el especial vínculo que tenemos con Dios. El amor de Dios en nosotros, gracia, don, misericordia. Para comprender esto que gira alrededor del nombre, ¿qué nombre le van a poner? Isaías nos ayuda a profundizar, siendo un texto anterior a Juan Bautista, lo mismo que el Salmo 138 que leímos como responsorial, acerca de la elección, la llamada, la vocación. Qué curioso, porque la elección, la llamada, la vocación de este niño, y la de cualquiera de nosotros, se hace al modo divino. Y el modo divino de llamarte, elegirte, darte una vocación es pronunciar tu nombre, pronunciar mi nombre, pronunciar el nombre de aquel que nacería, que se llamó Juan, desde el seno materno. Tener un nombre es importante, es reconocer que alguien es alguien y no algo. Nosotros incluso solemos decir cuando alguna cosa nos sobrepasa, presto no tiene nombre, como si fuera una cosa deleznable. También nuestra historia está llena de tumbas NN, de desaparecidos, de aquellos que quieren ser ocultados, no darle un nombre, o aún en muchos lugares del mundo, los indocumentados, que al no tener documento no tienen derechos, no tienen ningún derecho, son descartados.
No tener nombre, no tener documento, no ser alguien para el Estado significa no tener ningún privilegio, derecho de voto, de comida, de jubilación, de educación. Qué angustia nos viene cuando vamos a algún lugar en el que se supone estamos inscritos. No, su nombre no aparece en la lista. ¿Cómo? Si yo me inscribí, si tengo el documento. Ser nadie. Pues desde el vientre de mi madre ya eres alguien y pronuncié tu nombre. Y estarás oculto a la sombra de mi mano. Cuando uno piensa en sombras y alguien oculto en la sombra, piensa en algo misterioso con minúscula. Y sin embargo en la Biblia no es algo oscuro, sino al revés, protección, cuidado, amor. Se acordarán el anuncio a María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Incluso en este tiempo de pandemia solemos invocar mucho un salmo, el Salmo 91 en la Biblia o 90 en la liturgia. No temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Vivir a la sombra de Dios es vivir en el cobijo. Y decimos, incluso en este tiempo, no temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a pleno sol. Pablo, en la segunda lectura, un discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia en sus viajes, nos ofrece palabras para ayudar a los que están en la sinagoga a releer la historia de Israel. ¿Releer qué significa? ¿El mero relato, como estamos tan acostumbrados según sea quien habla? Un relato en este sentido, en el sentido recortado, ideologizado, nos ayuda a situar a quien habla qué es lo que quiere esconder y qué es lo que quiere mostrar. Y así estamos, sobre todo en nuestro país, según quien habla, es la historia que quiere relatarnos. Aquí Pablo hace todo lo contrario, como lo había hecho Esteban, aquel que él también quería matar. Antes de morir en los Hechos de los Apóstoles tenemos ese hermoso discurso final porque lo matan, donde hace una relectura para aquellos mismos que lo quieren matar de la historia de Israel. Es decir, lo que Pablo quiere hacer con nosotros y con aquellos que están en Antioquía de Pisidia es regalarnos una clave no accidental según su ideología, sino ayudarnos a ver en nuestra historia, la de un pueblo y la personal, la historia de la salvación. ¿Y quién es Juan el Bautista? Es curioso porque en el Evangelio de Juan, de San Juan Evangelista, se acercan algunos fariseos en nombre de los sacerdotes de Jerusalén para preguntar ¿quién eres? Porque no podían negar de que Juan era alguien muy especial. Si los que lo vieron nacer ya veían que era alguien especial. ¿Qué? ¿Se cuentan milagros? No, por su palabra, por su fuerza, por su ascesis, por su pobreza. ¿Quién eres? A veces cuando uno se pregunta quién soy y gasta tanto tiempo, porque ¿quién soy yo? Cuando vamos creciendo en determinadas etapas de la vida, crisis, a veces se pelean en nosotros el que yo creo ser, el que quisiera ser, el que quiero que crean que soy, el que los demás creen que soy. Y nosotros le decimos a alguien que se le alza el copete, como dicen en el campo, pero ¿quién se cree que es? O a veces si tenemos confianza o enemistad particular, pero ¿vos quién te crees que sos? O a veces alguno que se cree importante y le pide a alguien un documento o lo paran en algún lado. ¿Pero vos sabés quién soy yo? Con petulancia, presuntuosidad. ¿Eres tú el Mesías? No. ¿Eres el profeta Elías, el que iba a venir? Tampoco. Una frase del Señor a Santa Catalina de Siena en el diálogo me sorprendió toda la vida desde que la primera vez que la leí. Jesús le dice a esta santa,
y ahí uno comprende tantas cosas también de la personalidad de Juan el Bautista, le dice a la santa: yo soy el que soy, el Señor Jesús, y tú eres la que no eres. Pero eso no es ni bullying ni ninguneo, sino si nosotros somos algo, lo somos desde Dios que es. Él sabe decir quién no es. Y no es una teología negativa, no es considerarse, como a veces nos pasa, en una especie de nos hacemos la víctima. No, Juan no se hace la víctima, sino que ya comienza a ofrecernos esa personalidad que ya toca el inicio del Evangelio. San Agustín dirá que él, en su personalidad, es el epílogo del Antiguo Testamento y algo así como el prólogo de lo que va a venir, anunciando y señalando ya al que va a venir. No diciendo aquel día, sino Él es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes, los reyes, al ser elegidos por Dios a través de la mediación de algún profeta, eran ungidos delante de la comunidad, como en el bautismo nosotros, como en la confirmación, como en el orden sagrado. No era un sacramento, pero un signo de lo que después en Cristo son los sacramentos, la unción. Recuerdo cuando el Papa Francisco, creo que fue la primera misa crismal que presidió en Roma, alertó a los sacerdotes, y podían ser también los bautizados y confirmados que recibimos la unción, a vivir la alegría de esa unción y no a ser, jugando con las palabras, untuosos, presuntuosos o suntuosos. Es muy bello cuando el mismo Juan el Bautista se llama así amigo del esposo. Yo no soy el Mesías, no soy el profeta, no soy Elías, soy el amigo del esposo, que se alegra cuando ve venir al esposo. Él no era la luz, sino el que anunciaba la luz. No es el profeta Elías, no es el Mesías, pero el que lo anuncia. Y en el bautismo de Jesús, un hecho, recogido por los 4 evangelios, los 3 sinópticos relatados como si uno estuviera mirándolo, y Juan, él mismo, el Bautista, diciendo: yo fui testigo cuando baja la paloma y la voz de Dios que decía: este es mi Hijo, el elegido. Sorprende ver que la gente que se acercaba a Juan el Bautista le preguntaba: ¿qué debemos hacer? En medio de esta pandemia, en el medio de las dificultades de la vida, en medio de las neblinas que a veces no la pandemia, sino las circunstancias cotidianas, parece que lo que preguntáramos a nuestros maestros, a los profesores, al cura, a alguien que sabemos que nos quiere: ¿qué hago? ¿Qué debemos hacer? Y él tenía respuestas para todo, no como un sabelotodo, sino ayudando a cambiar de conducta, a una verdadera conversión, a volver a leer la propia vida, a volver a ligar nuestra vida con Dios, a volver a elegir a Dios, a volver a recapitular, renovar, restaurar, y los internautas dirán reconfigurar, resetear. Su misión se la canta el mismo papá Zacarías. Dice que cuando comenzó a hablar, comenzó a bendecir al Señor. Es el Benedictus, que les recomiendo su lectura en este día tan bello. Quienes rezan la liturgia de las horas todas las mañanas, volvemos a rezar ese Benedictus. Y ahí hay un par de versículos dirigidos especialmente a su niño, a su hijo: y tú, niño, serás llamado Hijo del Altísimo, para anunciar a su pueblo la salvación y el perdón de los pecados. Esa es la misión de Juan el Bautista. Anunciar la salvación y el perdón de los pecados. Y el saber que está llamado para anunciar a alguien que traerá la salvación y el perdón de los pecados, produce a veces en él un tironeo, por qué no decirlo, una crisis. Juan no realizó ningún signo, dirá a la gente que lo sigue, pero todo lo que dijo Juan de Jesús es verdad. ¿La gente lo admiraba por algo fuera de lo común? No.
sino por la verdad de su vida, la verdad de su palabra, la verdad de sus obras. Hablando en un lenguaje evangélico, diríamos, por su modo de ver, su modo de amar, su modo de obrar, su palabra. Llega un momento donde él también entra en crisis y mandará a preguntar a Jesús, y ya terminamos, ¿eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? Es que el lenguaje y las actitudes de Jesús parecían contradecir su modo de hablar, el tono de sus palabras, fuerte, de acuerdo a la imagen de los viejos profetas del Antiguo Testamento. Y le llegarían noticias de este Mesías que él señaló como Cordero de Dios, diciendo que come con pecadores, que no ayuna como vos ayunás, que no hace esto como vos dijiste. Y en el fondo de la cárcel a la que lo tenía sometido Herodes, se preguntó, ¿eres tú o hay que esperar a otro? Pero con dos frases que aparecen en el Evangelio de Juan nos ayudan a abrazar definitivamente este grande que la liturgia celebra 2 veces al año y luego en el Adviento, como les decía al iniciar esta misa, este sermón. Esta frase nos puede ayudar mucho en este momento, donde a veces creemos merecer algo y nos olvidamos de la misericordia de Dios. Dice Juan el Bautista, nadie puede atribuirse nada que no le haya sido dado de lo alto. Y otra frase que tiene mucho que ver con esta fiesta de hoy, 24 de junio. ¿Por qué? Él decía, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Y esta liturgia, evidentemente, fue creada en el norte, porque el contexto en el que vivía Jesús, el Verbo hecho carne y Juan el Bautista, era el norte. Y en estos días, el norte vivió el equinoccio de verano, el día más largo del año. Entonces, el día del nacimiento de Juan se significa en el norte como el día más largo del año. A partir de estos días, en el norte comienzan a achicarse los días hasta llegar a la noche oscura más larga, que en el norte es la de Navidad. En medio de la oscuridad apareció una gran luz, la Navidad en el norte. Aquí debemos acostumbrarnos a celebrar exactamente al revés. Hoy es en estos días el equinoccio de invierno, la noche más larga, y a partir de estos días comenzarán a alargarse hasta llegar a Navidad. Hemos de darle un nuevo significado a esta liturgia, pero no la espiritualidad de Juan el Bautista que nos señala a Jesús. Nadie puede atribuirse nada que no le haya sido dado de lo alto. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Alegrémonos porque somos los amigos del esposo. Y eso nos regala la alegría de la unción. Que Dios los bendiga y que pasen una hermosa fiesta.